De nuevo, con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, turno ahora en nuestro espacio en clave local para el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista. Está con nosotros su portavoz en el Ayuntamiento, Sergio Gómez. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio en clave local. A ver, ¿qué valoración así global de inicio hacemos respecto a ese pleno del pasado lunes? Bueno, lamentablemente la tónica en cuanto a la gestión pues viene a ser la misma. Asuntos de gestión pues prácticamente mínimo, lo mínimo indispensable, y en prácticamente una hora pues todos los asuntos de gestión pues están finalizados. El contenido al final se le acaba dando con las mociones que se presentan y con alguna cuestión que surge siempre en ruegos y preguntas, pero lamentablemente, bueno, los plenos empiezan una hora más tarde, pero le sobran 2 horas por detrás, con lo cual, bueno, pues lamentablemente una ciudad de 40.000 habitantes pues tiene que asistir cada mes al espectáculo bochornoso de la ausencia de gestión y de una manera de gestionar la ciudad que, bueno, que más allá del folclore pues se traduce en pocos puntos. Respecto al orden del día, quizás el punto más significativo, lo que viene siendo la intención, el objetivo del gobierno local de la ciudad, era aprobado por todos los grupos, de recuperar ese espacio coworking que existe en Sedesa para ponerlo en valor, Nosotros lo denunciamos ya por el mes de octubre. Hay que hacer un poquito de recuerdo de esta cuestión. Allá por el año 2022, bueno, pues nosotros en conversaciones con Andalucía Emprende, a través de su directora territorial y su delegada en Sevilla, bueno, pues les planteamos la posibilidad de que el coworking, unas instalaciones que venían a darle espacio a los emprendedores de nuestra ciudad, con un proyecto muy bonito, de unas instalaciones que se habían adecuado con 2 proyectos del GDR, tanto del mobiliario como de las instalaciones. Bueno, pues ellos nos planteaban que no solo podían llevar el GDR, sino que además estaban en una situación irregular en el SEPE. Como todo el mundo sabe, en el edificio azul del Hoyo, bueno, pues en la parte de arriba está Andalucía Emprende. No tienen convenio con el SEPE y están de una manera, digamos, no regularizada, ¿no? Entonces ellos veían también la oportunidad de entrar en estas instalaciones y fruto de ello no solo les cedíamos el edificio del coworking, sino también una amplia sala en la parte de arriba que se desalojó convenientemente. Todo esto fue en abril de 2022, de hecho durante ese verano incluso los propios trabajadores del CADE de Écija pues pudieron ir a las instalaciones, vino incluso el informático de Andalucía Emprende para ver cómo podía concatenarse con los servidores del ayuntamiento y demás, y nos parecía una buena idea porque al final se trataba de aglutinar en el mismo edificio pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial, las políticas de empleo de nuestra ciudad. Bueno, pues todo el mundo sabe que allí está la Mancomunidad, que estaba la sede del GDR, que estaba Saja, que estaba ENCE, con lo cual estaba el área de desarrollo y empleo, está el aula mentor, con lo cual podía darle contenido a la cuestión. Bueno, durante los meses sucesivos pues no teníamos respuesta, estaban estudiándolo, estaban viéndolo y demás. Y todo esto desemboca ya, bueno, pues en 2023, en la que ya es que directamente ni cogen el teléfono. De hecho, el propio delegado de la comisión informativa reconocía que no tenían contestación, por más que llamaba, por más que insistía, con lo cual, bueno, pues la Junta de Andalucía, que ni está ni se le espera, pues ha originado, pues nosotros ya lo decíamos en octubre, que si no lo van a poner en marcha, pues que el ayuntamiento lo recupere y de una manera directa, pues lo pueda poner en carga. Es lo que se llevaba a pleno, el inicio del expediente de reversión. Entendemos que la Junta de Andalucía no va a alegar nada porque ha tenido ya 2 años para poder tomar posesión del mismo, y ahora lo que le toca al ayuntamiento es ponerlo en marcha. Tiene que ser una administración pública porque estamos en un edificio público y además no es segregable, es decir, está dentro de todo el organigrama del ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, pues igual que la recuperación de las viviendas de los esqueletos de EMU en el pleno anterior, se revertía la situación de esa subasta concursal que no se pudo llevar a término, estando incluso delegados del PP interesados en ella, y es una oportunidad fantástica para ver qué política de vivienda hace el PP, pues en este caso, bueno, a ver qué política en cuanto al emprendimiento y en cuanto al fomento del empleo, pues nos muestra el PP, porque a día de hoy, bueno, pues lo que sí hemos visto es que ha habido un plan de empleo que ahora mismo están poniendo todos los ayuntamientos en marcha, como es el Te Acompañamos, que además va dirigido a clases vulnerables y lo ha dejado pasar. Osuna tiene más de 100 personas ahora mismo en ese plan, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos alegramos, votamos a favor evidentemente de esa reversión, pero creo que más allá del punto lo que cabe es plantear qué va a pasar ahora con el coworking, ¿no? Del orden del día prácticamente nada más. Capítulo urgencias, antes de ir con las mociones.
¿Algo que destacar? Bueno, la cesión de las cubiertas a la Comunidad Energética Toda Sevilla, donde entramos en 2022, como además miembro nato, estuvimos dentro de los primeros ayuntamientos, de esta cuarentena de ayuntamientos que ya está. Entendíamos que era una oportunidad fantástica para concurrir a fondos europeos y para continuar en ese programa de instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales, cosa que ya hicimos en el Plan Contigo con los colegios, con los centros escolares, y que va a continuarse. La Plaza de Abasto con el Plan Contigo, bueno, pues se pondrá en marcha en breve también, y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, pues en los tres palacios, en Benamejía, Alcántara y Peñaflor, pues también van contemplados, con lo cual, bueno, pues nos alegramos de esa sesión. Era un procedimiento que había que cumplir antes del 29 de febrero, y bueno, continuar con esa tramitación, porque además hay una resolución de fondos europeos que le otorga más de 3 millones de euros a la Comunidad Energética. Ahora ya en el reparto, pues habrá que ver dónde se colocan y cuánto se puede colocar. Hay que insistir, hay que seguir, energías limpias, dentro de los objetivos de la Agenda 2030, y bueno, nos alegramos. Y bueno, la otra urgencia, digamos, destacada fue la creación de este Consejo Local de la Cultura, que quizás como propuesta pues pueda, bueno, pues resultar en positivo, puede resultar positiva, pero las explicaciones que dio la delegada, pues la verdad, fueron bastante bochornosas. Hablaba de la danza, hablaba de la arquitectura, hablaba y se desmarcaba de cuestiones como, por ejemplo, la tauromaquia o el carnaval. Para ella no es cultura y no entran dentro de ese consejo, con lo cual entendíamos que, y así se lo trasladamos, que parecía más un consejo de su área que un consejo del ayuntamiento. Es decir, cuando hablamos de la cultura, yo creo que hay que hablar de la cultura con mayúscula en todo lo que a la ciudad concierne. Y estamos hablando de las manifestaciones culturales que van del 1 de enero al 31 de diciembre, que son muchas. Aquí parece que no, que la visión es mucho más sesgada, hay cosas que le interesan, hay cosas que no le interesan, y bueno, y entendemos que es una cuestión que además, bueno, pues poco tampoco se nos decía de cómo van a ser esos nombramientos, con lo cual, bueno, pues evidentemente en función de los nombramientos, pues tendremos claro y todo el mundo va a visualizar hacia dónde va ese consejo y para qué va a servir, ¿no? Si va a servir, bueno, pues como órgano crítico, como órgano para aportar, o va a ser, bueno, pues un instrumento al servicio en este caso, bueno, pues de la delegada y de la alcaldesa, que por las explicaciones pues parece más lo segundo. Bien. Capítulo mociones. Portavoz, dos. Sí, bueno, tuvimos dos mociones, evidentemente una moción relativa al 8 de marzo, yo creo que no nos podemos cansar de poner en valor lo que significa el 8 de marzo en cuanto a igualdad, en cuanto a igualdad de derechos, en cuanto a continuar apostando por esas políticas que velan y que trabajan por la equiparación a todos los niveles del papel de la mujer en nuestra vida cotidiana y en lo que es la vida de este país. Yo creo que no se debe cesar en esa cuestión y exigir a todas las administraciones, a todas, bueno, pues que se continúe en el esfuerzo, en la dotación presupuestaria, en la creación de medios, en la creación de recursos, pues para atender a todas estas desigualdades que a día de hoy existen y son datos de cualquier central estadística. Y bueno, lamentablemente pues el PP quiso aportar una serie de cuestiones que iban más en la línea de utilizar políticamente la moción, cuando entendemos que es una moción que debe comprometer a todos y a todas las administraciones, y bueno, y planteó allí una serie de cuestiones y una serie de cambios que prácticamente era rehacer una moción nueva cuando no había tenido la valentía ni en comisión ni en junta, en comisiones informativas, ni durante esa semana de plantear una moción conjunta. O sea, yo creo que hay que ser más valiente y ante una moción, bueno, pues oye, pues retratamos si hay alguna aportación que se pueda hacer siempre dentro de los acuerdos que se puedan completar. Bueno, pues nos parece bien. Otra cosa es querer rehacer una moción cuando no te has prestado para poder hacer una moción conjunta, con lo cual, bueno, pues la moción finalmente salió y el próximo viernes pues estaremos en esos actos de celebración y de reivindicación del 8 de marzo, como no puede ser de otra manera. Bien. Y hubo otra moción que presentó el Gobierno local del Partido Popular, todo lo que tiene que ver con el sector agrario y estas movilizaciones a las que sí, estamos haciendo. A ver. Porque es bastante lamentable la utilización
política que se quiere hacer cuando el objetivo no es solucionar un problema o aportar soluciones a un grave problema para el sector primario de nuestro país, sino lo que se quiere es menoscabar un gobierno y hacer daño y utilizar cualquier pancarta para lanzar el mensaje que queremos, ¿no? Los agricultores le importan muy poco a la derecha. Evidentemente le importan más los grandes agricultores, que algunos, bueno, pues evidentemente son fortunas que capitalizan unos recursos tremendos de la PAC y que poco tienen que ver con el pequeño y mediano agricultor, ganadero o pescador, ¿no? Estamos hablando de precios justos para el campo, estamos hablando de simplificar la carga administrativa y de todo lo que supone la digitalización y el control de estas ayudas. Pero el movimiento se demuestra andando, Fernando, y lo que no podemos es precisamente una ley como la de cadena alimentaria, que por lo que aboga es por que no se pierda valor añadido en la cadena, y esto es tan sencillo como que nadie tenga que vender a pérdidas, pues el PP en el Congreso de los Diputados se niega. Es que hace un mes y medio en el Parlamento Europeo la derecha y la ultraderecha europea votaron en contra de la supresión de los contratos y de los convenios con terceros países que abogan precisamente por la entrada de productos a precio inferior del que se comercializa en España. Es decir, cuando tú estás haciéndole la fiesta a los grandes magnates, porque no nos engañemos, no estamos hablando del campo solo, estamos hablando, quizás el talón de Aquiles de toda esta cuestión es la distribución, eso lo conocemos todos, y evidentemente, pero nadie se manifiesta contra la distribución. El precio del aceite de oliva lo deciden entre cuatro, que son los que compran los millones de toneladas que se producen, porque producen millones de agricultores. Y es muy fácil desde esa posición de compra a escala, pues pactar precios entre los que compran y evidentemente pues someter a todos los demás. La PAC la PAC es el 40% del presupuesto de la Unión Europea. La PAC es la causante de que no se haya perdido la agricultura en Europa. Ya no nos acordamos de las ayudas directas, de la mochila, de los derechos históricos, de todo aquello que hace que tengan los agricultores un complemento para poder seguir produciendo. El problema es que después está la distribución y están los grandes grupos logísticos, pero contra eso no nos manifestamos. Pedimos precios justos, pero nos negamos y no aprobamos la ley de cadena alimentaria, que por otro lado necesita recursos para su aplicación. Es decir, hay una gran incongruencia y es, yo creo que una falta de respeto y un insulto a la inteligencia el pensar que la patata valga 2 euros en el supermercado cuando la venden a 15 céntimos en la isla del Vicario es culpa de un gobierno. Yo creo que hay que ser un poquito más serio y más audaz a la hora de destilarlo, no solo los culpables, sino además las herramientas que se pueden poner en juego. Y yo creo que, pero bueno, ya estamos acostumbrados. El mes anterior el Partido Popular presentó una moción contra la ley de amnistía. Ya parece que se la ha olvidado, ya eso no es importante, ya España no se ha roto, han pasado 20 días y parece que no se rompe o no se ha roto, o esperaremos que dentro de 4 o 5 meses pues, nos traigan otra cuestión. Y yo creo que más allá de llevar una moción que tenga que ver con el criterio partidista del momento, yo creo que hay que ser serio y atender a los problemas de nuestra ciudad. Yo creo que las mociones deben servir más para poner en valor las problemáticas y las necesidades de nuestra ciudad que para atraer cualquier repercusión, cualquier manifestación, porque en ese momento toca y porque es lo que toca en la portada del ABC, ¿no? ¿Alguna cuestión más, señor Gómez, respecto al Pleno? Bueno, yo creo que hay una cuestión que salió en el Pleno en ruegos y preguntas. Yo creo que es una preocupación colectiva, es una preocupación de la ciudad y todo lo que está pasando con la atención sanitaria en nuestra ciudad. No es una cuestión circunstancial, no estamos hablando. Yo ayer cuando veía al portavoz del gobierno hablar del traumatólogo, de que si el traumatólogo te escayola o no te escayola, y si o el otro día la alcaldesa que decía que si nos enteramos de que hay alguien en paro y que hay el currículum que se lo lleva, yo creo que hay que ser un poco más serio. En el año 2021 el gobierno de Moreno Bonilla firma un protocolo de inclusión del hospital de Écija en el área sanitaria de Osuna. A partir de ahí, todo lo que se está haciendo es una hoja de ruta absolutamente trazada. ¿Por qué? Porque le sale más barato
a la Consejería de Sanidad centralizar los servicios en el Hospital de Osuna, dejar aquí 4 para circunstancias. Ayer mismo tuvimos que asistir a una operación de un familiar y vino un traumatólogo de Osuna, operó y se volvió a ir, porque eso le sale más barato y en el momento que tengan lista de espera, pues derivan a la sanidad privada esos recursos que tener 2 hospitales en funcionamiento. Un hospital que costó casi 20 millones de euros, un hospital que desde el año 2016 funcionaba. Y la pregunta no es ¿por qué no hay traumatólogo ahora? La pregunta es ¿por qué cada vez hay menos pediatras? ¿Por qué se va el dermatólogo? La pregunta no es ¿por qué no vienen? Claro que hay en las listas de espera, claro que hay en las listas del SA, pero lo que no se le puede a un odontólogo hacer un contrato de 8 días entre clínicas diferentes y que pase de mija a cabra en el mismo día, es decir, y eso es lo que hay, es decir, esa no es la manera de gestionar. Y después te descalzas una mañana que hay 120 millones de euros transferidos a la sanidad privada para eliminar listas de espera. ¿Por qué no va esos recursos a la contratación real, eficiente, ordenada, con contratos de larga duración, con contratos estables a profesionales para toda esta zona? Es un drama que en el área de la Sierra Sur, por ejemplo, de 31 médicos, en 2 años hayan pasado a 15 médicos, para 21 pueblos. Es un drama. Es decir, estamos hablando de la falta de atención y todo se deteriora desde la atención primaria, es decir, en el momento que la atención primaria ya flaquea, pues a partir de ahí se destruye todo y al final el menoscabo que se está haciendo a la sanidad pública es una cuestión absolutamente organizada. Todo esto se inicia con un decreto en el año 2019 en el que el gobierno de Moreno Bonilla autorizaba por decreto a la compatibilidad de la sanidad pública y la sanidad privada. Pues evidentemente a partir de ahí se monta todo este castillo de naipes. Y estamos viendo cómo casi 2 millones de andaluces ya tienen una tarjeta sanitaria de atención. Ojo, pero que no te incluye ni tratamientos de cardiopatía, ni tratamientos oncológicos, porque eso es muy caro, eso a la sanidad pública. Pero la atención primaria, la pediatría, los servicios inmediatos de odontología, de oftalmología, eso que se los pague la gente. Bueno, yo creo que es una cuestión que además, vergonzantemente, la ausencia de la alcaldesa en la manifestación de Osuna, bueno, pues ha sido notoria, ha sido pública, que allí en la puerta del hospital pues gritaran ¿dónde está? No se ve la alcaldesa del PP, cuando había incluso alcaldes del PP allí, como el alcalde de Herrera, porque entiende el alcalde de Herrera que la sanidad va más allá de la política. La sanidad nos iguala a todos, la atención primaria nos iguala a todos, y es una conquista social, es una conquista del estado del bienestar desde los años 80, que está en riesgo serio, y que la estamos deteriorando, que la está deteriorando el gobierno de Moreno Bonilla. Y evidentemente, bueno, pues aquí la alcaldesa de Écija, yo le auguro un buen futuro en el PP, porque está haciendo un bastión, está haciendo lo que le dicen, evidentemente. Recta final, señor Gómez, ¿alguna cuestión más? Bueno, no, sí queríamos desde el gobierno, desde el Grupo Socialista, sí queríamos felicitar a la hermandad en este último festejo taurino que se ha celebrado, ¿no? La Hermandad de la Piedad. Y a la organización, bueno, pues evidentemente nos alegramos de este día festivo y lamentar, bueno, pues el que parece como que toros tenemos ahora, ¿no? Ya hemos olvidado pues la corrida de Jaime González Écija, de Daniel Luque, de Cayetano, de Borja Jiménez, de Miguel Ángel Delgado, Daniel Jiménez, es decir, corridas que se han celebrado gracias al esfuerzo del gobierno anterior. Creo que hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la plaza, pero yo creo que menos golpes de pecho y más trabajar. No puede ser que la gestión de todo el mes se vuelque en una corrida de toros. Yo creo que este pueblo tiene 40.000 habitantes, tiene muchas necesidades y creo que el folclore debe jugar el papel que tiene el folclore. Centralizar aquí la labor de gobierno y que vayamos de placa a rezar el rosario en el salón a un pregón, y esta es la dinámica cuando están pasando por delante de la puerta del ayuntamiento, pues planes de empleo a los que no se acoge, están pasando subvenciones, están pasando fondos europeos a los que no nos presentamos y fondos europeos que están otorgados que no se ponen en carga, con lo cual yo creo que un poquito de más trabajar, que son muchos, hay muchos liberados y esperemos que se pongan las pilas porque ya llevan 9 meses y esto ya no les pilla nuevo.
Sergio Gómez, portavoz del PSOE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sergio Gómez, en nuestro espacio en clave local. Mañana turno para el Gobierno local del Partido Popular. A todos, como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada. Un saludo cordial. Buenas noches.